el maestro de un gran número de investigadores que en los casi 60 años de historia de nuestra escuela han permitido un posicionamiento destacado de nuestra universidad en disciplinas como biotecnología vegetal, tecnología de alimentos y química agrícola, como se pone de manifiesto en los diferentes rankings nacionales e internacionales. También es justo reconocer su generosa dedicación a la gestión, gobierno y representación en el seno de distintos órganos de esta escuela y de la universidad, así como en otros ámbitos académicos y científicos, tanto nacionales como internacionales. Con este acto unimos el pasado y el presente de nuestra escuela y queda de manifiesto, sin lugar a dudas, su proyección al futuro. No hay más que ver el éxito de la jornada y la afluencia en la misma. Y como decía nuestro subdirector Gabriel García Martínez, al que quiero agradecer y reconocer públicamente su trabajo en la preparación y organización de la jornada, esta es la historia de nuestra escuela, que podemos contar a la universidad y a toda la sociedad y que nos permite, como decimos en la escuela, seguir cultivando un futuro compartido. Finalmente, quiero agradecer a ustedes su asistencia a este acto conmemorativo y desearles que disfruten de una jornada organizada con todo el esmero y rigor que la ocasión lo merece. Queda inaugurada, pues, la jornada y damos paso a la sesión de conferencias. Profesores, muchas gracias. Conozco a Ramón nada menos que desde 1964, año en que nos encontramos en el Colegio Mayor San Juan de Ribera. Creo que no hace falta que lo aclare, yo era y soy bastante mayor que él, y es que esto de las diferencias de edad no se arregla con el tiempo, parece. ¿Qué se le va a hacer? Ramón Serrano estudió la carrera de ingeniero agrónomo en la Escuela de Valencia, donde tuvo el privilegio de ser alumno de don Eduardo Primo. De aquella etapa recuerdo que nos encontramos en alguna clase en que tuve que sustituir a don Eduardo. Era un alumno muy brillante. Ramón, no don Eduardo. Finalizados sus estudios en Valencia, comenzó su carrera investigadora en Madrid, en el Centro de Investigaciones Biológicas, donde realizó la tesis doctoral presentada en 1973 bajo la dirección de Alberto Sols y Gertrudis de la Fuente sobre transporte de azúcares en levadura. Posteriormente realizó 2 estancias postdoctorales en Estados Unidos, primero en New Orleans con Richard Reeves sobre transporte de azúcares en tameba histolítica y luego en Ithaca, Cornell University, con Ephraim Rucker sobre purificación y reconstitución en liposomas de la ATPasa mitocondrial de corazón de vaca. En 1976 volvió a Madrid como investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas, CSIC, Facultad de Medicina Autónoma, trabajando en la purificación y reconstitución en liposomas de la protón ATPasa de membrana plasmática de levadura y plantas. En 1985 hizo un año sabático con Gerald Fink en el Whitehead Institute, MIT, Boston, aislando el gen de la ATPasa de levadura y generando los primeros mutantes. En 1986 fue nombrado profesor de investigación del CSIC y se incorporó en situación de servicios especiales como Group Leader en el European Molecular Biology Lab de Heidelberg, trabajando en el mecanismo y función de la ATPasa de levadura, así como su expresión en fibroblastos de ratón. Aisló el gen de la ATPasa de plantas a la biosis y maíz. Pero en Heidelberg hizo algo más. Me acogió como visitante en su laboratorio, poco después de que yo accediera a la cátedra de Bioquímica y Biología Molecular de la ESI de Valencia. Además de aprender con él, mi intención era terminar de convencerlo de que se viniera a Valencia. Se había convertido en uno de los biólogos moleculares más relevantes de nuestro país y yo lo quería con nosotros. En 1992 se incorporó a la Universidad Politécnica de Valencia como catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Eduardo Primo Llúfera, hasta nuestros días. El profesor Ramón Serrano
Ha publicado cerca de 200 artículos en revistas científicas, incluyendo las de mayor impacto como Nature, Science, Embo Journal, Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos y Plant Cell. Su índice H, de esto que se mide tanto ahora, una medida de la repercusión internacional de sus trabajos, es uno de los más altos de España en el área de bioquímica y biología molecular. Ha sido galardonado con la Cruz de Alfonso X el Sabio por el Gobierno de España, es miembro de la Organización Europea de Biología Molecular, EMBO, y doctor honoris causa por la Universidad de Ratisbona, Regensburg, Alemania. Creo sinceramente que don Eduardo Primo se sentiría muy satisfecho y honrado de que aquel alumno suyo y luego compañero, el profesor Ramón Serrano, que se ha convertido en tan prestigioso científico, sea quien glose la dimensión biotecnológica de su contribución científica. Profesor Ramón Serrano, por favor, cuando quieras. Con todo esto, estamos aquí para honrar la memoria de un insigne profesor, investigador y gestor de esta universidad. Como ha dicho Vicente, yo fui estudiante suyo en aquel, en aquel plan 65. Se va pasando esto. Ah, no, pero digo puntero. La derecha. Sí, el botoncito este. Ah, vale. Muchas gracias. Vale. Luego coincidí con él en 1992, cuando volví de Alemania como catedrático para ocupar la plaza que Primo Giuffera dejaba por jubilación. Y coincidimos en el mismo edificio donde está ahora el ITQ y compartimos trayecto en coche durante mucho tiempo porque teníamos que recoger, mi mujer y yo, a una hija en un colegio muy cerca de donde vivía Primo Giuffera. Entonces, gracias a eso, pude conocer muchas de sus sabias opiniones y conocimientos sobre la investigación, sobre la ciencia, etc. Entonces, voy a hablaros sobre la biotecnología vegetal, clásica y contemporánea, sobre la contribución de Primo Giuffera, pero inevitablemente tengo que hablar sobre las trabas que la Unión Europea está poniendo a la biotecnología vegetal contemporánea. Es el problema de los transgénicos, de las modificaciones genéticas, porque esto es la clave del campo. Inevitablemente tengo que definir la biotecnología, porque muchas veces esto no queda claro y ahora mismo el prefijo bio no se sabe ya a quién pertenece, si a la biotecnología, a la bioquímica o a los alimentos ecológicos. Aquí en España no, pero en Centro Europa, bio. Es decir, la biotecnología sería la tecnología de los alimentos ecológicos, la bioquímica, la química de los alimentos ecológicos, nos lo han robado. Bien, entonces, la biotecnología es una tecnología basada en herramientas biológicas, no físicas o químicas. Seres vivos o sus componentes, para resolver los problemas de siempre de alimentación, salud y medio ambiente. En todas las facetas en donde se aplica la biotecnología, hay investigación básica previa, que en salud, en medicina, está muy definida. Es la investigación biomédica, y la biomedicina es una disciplina establecida. Claro, a mí me gustaría proponer la investigación bioagrícola, pero es que les estoy haciendo un favor a los alimentos ecológicos. Entonces, esto habrá que discutirlo. Lo importante es que la biotecnología incluye investigación básica orientada.
en medicina es la investigación básica previa a aplicaciones médicas y el significado establecido. La investigación bioagrícola sería lo mismo respecto a aplicaciones agrícolas, pero es que están las tiendas de las bioshops, las tiendas de alimentos ecológicos, confundiendo la palabra. Primo Giuffera quería que la investigación fuera útil a la sociedad, pero no despreciaba la investigación básica, se abría nuevos horizontes. Él, en concreto, quería combatir los insectos. Y en Madrid yo leí una conferencia que nunca se me olvidará, en el CSIC de Madrid, en la calle Serrano. Dos potencias se disputan el mundo, entonces ahí te crees que va a ser los rusos y los americanos, y es el hombre y el insecto. Una gran conferencia. En el campo de la biotecnología vegetal se puede decir que Primo Giuffera inició la búsqueda de pesticidas biológicos, no de síntesis química, es decir, que se adelantó a la prohibición de la mayoría de los insecticidas de síntesis. Entonces, como ejemplo de publicaciones, pues obtenía flavonas metoxiladas de naranjo con actividad antifúngica, indol diterpenoides de un hongo con actividad insecticida y fungicida, etc. Es ejemplo de biotecnología con química de productos naturales, ejemplo sobre todo de saber dejar la gestión para volver a la investigación, porque todo esto se refiere, con muchas más publicaciones, a la época en que dejó cargos y creó un grupo de investigación como si fuera un jovencito. Es impresionante, yo lo he visto. Fue cuando yo llegué de Alemania. La mayoría de sus publicaciones encajan mejor en lo que Jaime Primo va a explicar como química ecológica. Ni que decir tiene que la biotecnología vegetal de nuestro tiempo está basada en biología molecular, en el conocimiento y modificación de los genes en general. Y Primo Giuffera se adelantó a su tiempo en dos ocasiones. Primero, introduciendo la bioquímica en la carrera de agrónomos en los años 60. La bioquímica provenía de la fisiología y tanto en medicina como en agrónomos tardó en ser implantada. El Primo fue el que la impuso y yo ya estudié bioquímica en esta carrera de agrónomos. Claro, la biología molecular vino luego, pero incluso dimos algo de biología molecular, lo recuerdo, en los años 60. Y en su libro de química orgánica introdujo un capítulo de transgénicos. Este libro ya es de los años 90. Es decir, que no descuidaba los progresos de la ciencia en absoluto. Estaba muy al día en todo. Me da pena decir que los agrónomos de ahora no dan estas materias. Me da pena. Y no pueden entender la agricultura del siglo XXI. Pero bueno, esto es otro problema. La biología molecular no es la biología de las moléculas. Porque en realidad la biología molecular solo estudia dos moléculas, los genes y las proteínas. Pero es la disciplina que explica el mecanismo de la vida. Es decir, se acabó la fuerza vital. Explica cómo funcionan los seres vivos con una analogía a la ingeniería de procesos. Los genes serían los nanoordenadores que tienen el programa y las proteínas son las nanomaquinarias que realizan los trabajos. Y esto es la fuerza vital. Como ejemplo, como voy a mencionar después, un gen para formación de semillas en los frutos, por ejemplo. Los genes son largas palabras en un alfabeto de 4 letras, A, G, T, C, que son compuestos químicos adenina, guanina, timina, citosina. Y esto es la proteína codificada por este gen, según un proceso complejo de transcripción y traducción de la información, que es una nanomaquinaria en
Max Planck dijo un día, la única ciencia es la física, el resto es coleccionar sellos. Y con esta mirada desafiante, todos firmes, todos firmes. Lennart Philipson fue el director del Laboratorio Europeo de Biología Molecular cuando yo me incorporé en Heidelberg y dijo, la biología molecular eleva la biología al rango de ciencia exacta como la física, porque las hipótesis pueden comprobarse mediante modificación genética de los organismos. Era la ingeniería genética. Entonces, ya no está Max Planck, pero que la biología molecular ya está al nivel de la física, porque podemos comprobar las hipótesis. Como decía, la biología molecular se ocupa de dos moléculas, el DNA y la proteína. Por cierto, no me gusta que se diga ADN, sobre todo en estos tiempos en que la gente dice WhatsApp. WhatsApp, no dice aplicación que pasa. No lo dicen, dicen WhatsApp. Entonces, ¿por qué aquí tienen que decir ADN, que viene del castellano? Aquí hay que decir DNA. Supone el último nivel reduccionista de la biología. El camino de la ingeniería genética para comprobar hipótesis. A partir del DNA se identifica un gen, se modifica, por ejemplo, se quita del genoma y se ve qué pasa con los organismos experimentales transgénicos. Esto también se llama genética reversa. Se introduce en una célula el gen modificado en lugar del normal o además del normal y se ve qué ocurre. Y así se comprueban hipótesis de qué función tenía ese gen, viendo las propiedades de esas células. El otro punto de la biología molecular son las proteínas. Para ello hay que estudiar la estructura atómica. Esto, de momento, para la biotecnología vegetal no es importante, pero en la biotecnología médica es súper importante porque en base de estas estructuras atómicas de las proteínas, aquí se ve el cambio conformacional de la lactotransferrina al unir hierro, estos son átomos y cambia enormemente. Pues bien, estos cambios de conformacionales al unir ligandos, moléculas que se unen, explican la maravilla de la vida. Todos los trabajos que hacen en las células, mecánicos, químicos, osmóticos, reguladores, todo se explica por este simple proceso, en que una proteína es una estructura flexible que cuando une una molécula cambia prácticamente de conformación y eso tiene consecuencias. Pero es que además estas estructuras permiten el diseño racional de fármacos en medicina. Con lo cual, en estas cavidades donde se unen moléculas pueden diseñarse fármacos para inhibir proteínas clave en las enfermedades, por ejemplo en el cáncer. Así tenemos la biotecnología molecular con cultivos transgénicos y con diseño racional de fármacos, pero estas metodologías no se crearon para que hiciera dinero la empresa Monsanto o las farmacéuticas. Se crearon para poder comprobar hipótesis y entender el mecanismo de las proteínas. De hecho, el objetivo de la biología molecular de los genes es tener una correspondencia lo más completa posible entre cada gen y cada función de un organismo, de una célula. Entonces, eso aún no está hecho ni siquiera en los sistemas más simples, como la levadura. La historia de la agricultura hay que indicar que es una historia de modificaciones genéticas continuadas, hechas por el hombre. Porque la mayoría de las plantas naturales no son útiles, o son tóxicas o son poco productivas. Entonces tenemos una larga historia de cómo el hombre ha modificado los genes de las plantas. Se habla de revolución verde cuando
Norman Borlaug creó los cereales enanos, pero eso fue la segunda revolución verde. Ha habido 4 ya. La primera fue hace 5 o 10.000 años y es el origen de la agricultura y de la civilización. Y se hizo por selección de mutantes naturales. Más antiguo fue el proceso más antiguo fue en la zona de Mesopotamia, Siria, Líbano, más reciente en China y en América. Aquí se seleccionaron mutantes espontáneos por observadores enormemente inteligentes del Neolítico. La segunda revolución verde fue la científica, del siglo XIX al presente, ya sabiendo las bases de la genética, cruces con parientes útiles para transferir propiedades, radiación para modificar los genes, es lo que llamamos mejora clásica. La tercera revolución verde, este es el nombre que dio un también insigne profesor de la Escuela de Agrónomos de Madrid, Francisco García Olmedo, en un libro crucial para la agricultura. La tercera revolución verde se llama este libro. De 1980 hasta el presente son las plantas transgénicas, y la cuarta revolución verde empezó en el 2011 y es lo que la gente llama CRISPR-Cas9, modificaciones dirigidas o edición de genomas. La agricultura utiliza plantas con genes modificados por el hombre desde hace miles de años. Eso conviene recordarlo, porque algunos foros ecologistas creen que las plantas naturales no tienen genes, etcétera. Este es el ejemplo del maíz. La planta del maíz fue creada por modificación genética del hombre primitivo en Centroamérica y México, hombres que deberían ser súper inteligentes en su selección, convirtiendo este pariente teosinte en esta planta de hoy en día, en una mazorca poco útil en la mazorca actual. Hoy sabemos que lo que estaba seleccionando esa legión de mejoradores del Neolítico era cambios en el promotor del gen llamado Teosinte Branch 1, que experimentó muchísimos cambios. Este maíz actual no es transgénico, pero está modificado genéticamente por el hombre. No es espontáneo, no es natural. Por ejemplo, en unos 5.000 años el hombre aumentó 60 veces el tamaño de la mazorca. Esto es el mayor aumento en los últimos 1000 años. Selección de mutantes naturales de la especie, con genes modificados por mutación espontánea. Es poco eficiente, es lenta, pero funciona. Bueno, ¿esto qué es? Vale. Tenemos el ejemplo de la segunda revolución verde. No importa, esto es Norman Borlaug, un agrónomo norteamericano. Su familia era emigrantes. Estados Unidos supieron aprovechar los emigrantes de origen noruego, que hizo la mejora fundamental del trigo. El trigo tradicional es de mucha paja y poco grano. El trigo moderno que desarrolló Norman Borlaug es de una alta relación grano-paja. Además, alto rendimiento, amplia adaptación, alta calidad industrial y resistencia a enfermedades. Falleció hace poco Norman Borlaug. El Premio Nobel de la Paz en 1970, porque no hay Premio Nobel de Agricultura, lo hay de Medicina, pero no de Agricultura. Sin embargo, y aquí introduzco a mi enemigo público número 1, Greenpeace, que le ha llamado terrorista tecnofanático. Y ahí queda.
cómo se hizo transferencia de genes útiles de parientes cercanos por cruces y selección. Es un pariente útil por esta parte verde redonda, pero demasiada paja. Este es un pariente silvestre con poco tallo, pero el grano no es útil. Al cruzarlos queda todo mezclado, los dos genomas, pero luego por retrocruzamientos sucesivos y manteniendo el tamaño del tallo se consigue que prácticamente la mayoría de los genes sean de este pariente, pero unos pocos genes de este otro confieren el carácter enano. Estos se transfieren miles de genes cuando se cruzan y luego hay que eliminar la mayoría de ellos porque molestan. Pero en fin, funciona. Los genes se modifican al azar por radiación o por mutación espontánea, ¿no? Este es el pomelo rojo, se obtuvo por radiación del pomelo amarillo. Este no se han fijado los ecologistas, es decir, hay más de 2000 cosechas mejoradas con radiaciones, pero no hay demasiada oposición a esto. Estas son las famosas mandarinas que tanto preocupan a los citricultores valencianos. Son de alta calidad y sin semillas. Se han hecho también por irradiación, inactivando así un gen necesario para producir semillas, partiendo de variedades autóctonas, en este caso de Israel, en el volcán Isentar, en este caso marroquí, una variedad Murcot, la variedad Tango, que han desarrollado en Riverside. Pero estos métodos clásicos de modificar genes no son específicos. Cuando se irradia, se generan todo tipo de mutaciones útiles y perjudiciales. Y para eliminar todas las perjudiciales que haya en el organismo, pues son lentos. Tanto la mutación espontánea como la radiación son al azar, como los cruces para introducir genes. Los retrocruzamientos son largos para eliminar genes perjudiciales y no se sabe lo que se ha modificado en general. ¿Por qué no se modifica directamente el gen de producción de semillas, el gen de la relación grano-paja, de tamaño del fruto, de resistencia a insectos, etcétera? Bueno, porque no se había descubierto la biología molecular con su herramienta la ingeniería genética. Ahora se puede hacer. La ingeniería genética no la descubrió el hombre, la descubrió una bacteria del suelo, Agrobacterium tumefaciens, que produce tumores, como dice el nombre de la especie. Introduce genes en las plantas, en las células de la planta, conjuga con la célula vegetal. Es una aberración, pero conjuga una bacteria con una célula vegetal. Entonces, cuando el hombre empieza a introducir esta tecnología, ya no hay limitaciones en la procedencia de los genes que se meten en una planta. Puede hacerse con Agrobacterium tumefaciens. Esta parte roja de genes es la que acaba el genoma de una célula vegetal. También se puede hacer con la pistola de genes, en donde los genes a introducir recubren nanopartículas que se disparan sobre las células a transformar. Estos son los que desarrollaron las plantas transgénicas, que los políticos europeos no quisieron darles el premio Nobel por las presiones de Greenpeace, que piensa que los tomates cultivados no tienen genes y son naturales. Jeff Shell, desgraciadamente, falleció, pero dos están en Estados Unidos. Maridel y Robert están en Estados Unidos, en la Universidad de San Luis y en la Monsanto de San Luis, y Bach Montagu y Jeff Shell estaban en la Universidad de Gante, en Bélgica. Es decir, que Europa estaba aquí a un muy buen nivel, pero Europa se ha quedado fuera de todo el mundo de los transgénicos, como ahora veremos. En la actualidad tenemos dos métodos complementarios para realizar modificaciones genéticas selectivas. Los transgénicos, que introducen un gen útil de otro organismo o del mismo organismo, pero mejorado el gen, se exprese más, que sea más potente, y se introduce
en el genoma. La edición de genoma CRISPR-Cas9 es una modificación genética dirigida. Como había dicho antes, los genes son largas palabras con un alfabeto de 4 letras. Aquí tenemos un trocito de un gen y por el sistema CRISPR-Cas9 se puede o quitar letras, añadir letras o cambiar una letra una por otra. Tenemos, por tanto, muchos métodos de modificar genéticamente las plantas. Recuerdo que las plantas naturales normalmente no valen, hay que modificarlas genéticamente. La mutación espontánea, si hay buenos ordenadores como aquellos genios del Neolítico, funciona. Luego está mutación por radiación, los cruces en la mejora clásica, pero todo esto, los cambios genéticos no están controlados, hay que hacer una selección. Y luego los dos métodos que requieren ciencia básica, porque al introducir un gen hay que saber ese gen qué hace, y eso viene de la biología molecular como ciencia básica. Al modificar un gen hay que saber un gen qué estaba haciendo y qué parte hay que modificar para obtener lo que se quiere, y eso requiere investigación básica. Los transgénicos funcionan. Aquí tenéis patata transgénica con el gen de resistencia a lepidópteros y coleópteros, la llamada proteína BT, y o CRI, de Bacillus thuringiensis. Por supuesto, estos son los controles no transgénicos devastados. Maíz transgénico resistente, maíz control. Algodón resistente, algodón, se ha comido el insecto, la cápsula de algodón. Vale. Entonces, cuando todos creíamos que habíamos hecho un gran bien a la humanidad, con los cultivos transgénicos saltaron Greenpeace y el Príncipe Carlos para convencer a los europeos de que eran malos, y para el medio ambiente, para la salud y para el medio ambiente. Y entonces está Greenpeace, que domina la opinión pública europea. Ya ha forzado la prohibición de transgénicos en Europa. El Príncipe Carlos de Inglaterra es un gran defensor de la agricultura ecológica, dice que cambiar genes es cosa de Dios, y tiene empresas de agricultura ecológica en sus enormes posesiones. Todo lo que decían estos dos grupos de presión era falso, pero calaron en los europeos. La oposición irracional a los transgénicos de los europeos están cautivos de las mentiras de Greenpeace. Por ejemplo, en el año 2000, un cartel en holandés en el metro de Ámsterdam que puso Greenpeace diciendo que hay genes de rata en la lechuga y que por tanto ale buen apetito con lechuga de sabor a rata. Es todo mentira, no había lechuga transgénica con genes de rata, ni la hay hoy en día, etcétera. Es decir, les importa muy poco la verdad. Lo más serio fue el despido de Anne Glover como asesora científica de la Unión Europea. En 2012, Durão Barroso recluta a Anne Glover, una científica escocesa, como asesora científica. Bueno, pues fue despedida y cancelado el puesto por Jean-Claude Juncker en 2014, por indicación expresa de Greenpeace. Esto se sabe. Entre medio había un informe científico que había hecho Glover, donde no encontraba problemas en los transgénicos, ni para la salud ni para el medio ambiente. Es decir, que Greenpeace manda más en Europa que los científicos. Norman Borlaug es consciente de esto y explicó que el principal problema de las nuevas tecnologías son los extremistas verdes, y que impiden erradicar el hambre, y que esto no es una brujería, la modificación genética, es dominar las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la alimentación humana. Es decir, que está claro. Y el ejemplo más hiriente es cuando Ingo Potricus crea el arroz dorado con carotenoides, que son provitamina A,
para solucionar el enorme problema nutricional que hay en algunas partes de Asia, donde el arroz normal no tiene vitamina A, la dieta es carente de esta vitamina y muchos niños no sufren, no tienen un desarrollo normal y hay millones de muertes todos los años en estas regiones superpobladas de Asia. Entonces se creó el arroz dorado, es el arroz normal, que tiene vitamina A y podría solucionarlo. Pues lo tiene bloqueado prácticamente Greenpeace. Ha dicho que nadie se le ocurra comerlo. Y demás. Entonces, uno de los fundadores de Greenpeace ya no pudo más. Patrick Moore, fundador en Vancouver de Greenpeace, se salió horrorizado por el fanatismo oportunista en el que ha derivado esta organización. Y ha denunciado a Greenpeace por crímenes contra la humanidad. En julio de 2016, 110 premios Nobel han acusado a Greenpeace también de crímenes contra la humanidad por rechazar los transgénicos. ¿Hace algo Europa? Nada. De hecho, Europa, como es un gran consumidor de alimentos, ha bloqueado el desarrollo de los transgénicos. Solamente hay transgénicos con 2 genes, el de resistencia a insectos y el de resistencia a herbicidas, y 4 cosechas. Maíz, soja, algodón y colza. Curiosamente, los españoles tenemos el honor de ser los más abiertos en Europa. Los españoles inmediatamente aceptamos los transgénicos, es prácticamente el único país de Europa donde se cultiva la única planta transgénica que la Unión Europea ha autorizado, un maíz transgénico resistente a insectos. Pero hay que tener en cuenta que los europeos también rechazaron la patata y el tomate durante 2 siglos. En el 16 la traen los españoles de América y tardaron 2 siglos en aceptar la patata y el tomate. Los españoles ya estaban haciendo tortilla de patata en cuanto vino Colón. Bueno, pasamos brevemente. Lo más nuevo en biotecnología vegetal es la secuenciación masiva, que permite tipificar cualquier planta simplemente por la secuencia de su genoma, y la tecnología que hemos mencionado, CRISPR, que también va a ser prohibida, seguramente. Sí. La agricultura moderna necesita tanto plantas transgénicas como plantas con genoma editado por CRISPR. La agricultura ecológica está bien, no hay que prohibirla, pero no va a poder alimentar a la humanidad, eso está súper demostrado. Y además ha habido un intento terrible que hubo en Camboya de forzar a la población a dejar las ciudades, a ir todos al campo a cultivar sus huertas y demás, y costó 2 millones de muertes. Entonces, no repitamos esta tragedia. Hay ahora una teoría del decrecimiento industrial por el calentamiento global, cambio climático, cerremos las industrias, todos al campo. Recordemos lo que pasó en Camboya con Pol Pot y los Gémeres Rojos. Bueno, también recordemos la importancia de la investigación básica. Las 2 avances clave de la ingeniería genética, las endonucleasas de restricción y el sistema CRISPR-Cas9, provienen de investigación básica de biología molecular. En concreto, por defensa de las bacterias de laboratorio, estudio con bacterias de laboratorio, cómo se defendían de los virus, de los fagos que atacan a las bacterias. Entonces, estos son los inventores. Bueno, en realidad, esta tecnología CRISPR proviene fundamentalmente del trabajo de Francis Mojica en Alicante, que descubrió el fenómeno, y luego Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, que hicieron las aplicaciones. Curiosamente, en los premios Princesa de Asturias se olvidaron del español, lo cual ya tiene gracia. Bien, entonces,
Necesitamos agricultura con mejora científica de los cultivos, necesitamos investigación básica para los progresos en las aplicaciones. Y simplemente acabo con un pequeño diálogo de una novela de H.G. Wells. Un científico dice, el motivo que conquistará el cáncer no será la piedad ni el horror, sino la curiosidad por saber cómo y por qué. Lord Tamar, un político, es decir, que los aristócratas en Inglaterra tienen la Cámara de los Lores y hacen política. Son como los senadores americanos, un poco. Y el deseo de servir a la sociedad. Y entonces el científico dice, como justificación de esa curiosidad, pero no como motivo, la piedad nunca hizo un buen médico, ni el amor un buen poeta. El deseo de servir a la sociedad nunca hizo un descubrimiento. Total, con esto acabo porque creo que el profesor Primo Llúfera estaría de acuerdo con todas estas aserciones. Muchas gracias.